Fe verdadera. Pasión en Victoria. Donde escuchas la voz de Dios. Bienvenidos. Palabra de Dios. Cada mañana. Iniciamos. Juan el Bautista vivió como una voz profética en el desierto, llamando al arrepentimiento y preparando el camino para el Mesías. Su vida de profunda austeridad y valor culminó en un martirio injusto. Fue decapitado en prisión por orden del rey Herodes, tras denunciar su matrimonio adúltero a costa de su propia seguridad. La historia de Juan el Bautista no es solo la de un profeta del Antiguo Testamento, sino la del precursor por excelencia, hijo de Zacarías y Elizabeth, figuras rectas y ancianas. Su nacimiento estuvo marcado por lo milagroso. Creció apartado en el desierto, vestido con pieles de camello y alimentándose de langostas y mieles silvestres, despojándose de toda comodidad terrenal para sintonizar puramente con la voluntad divina. El clamor en el desierto y el encuentro con el Mesías. Su ministerio consistió en sacudir la conciencia de Israel a orillas del río Jordán. Bautizaba a las multitudes que acudían buscando el perdón de sus pecados, imponiendo un mensaje urgente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan nunca buscó la gloria personal. De hecho, cuando las multitudes comenzaron a seguirlo, él mismo reconocía su posición secundaria frente a la del Mesías. Su humildad quedó plasmada en una de sus frases más célebres: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. El punto cumbre de su historia pública fue el bautismo de Jesús, momento en el que, guiado por el Espíritu Santo, señaló al Cordero de Dios. El precio de la verdad y el trágico desenlace. El paso de Juan por la tierra nos deja una lección profunda sobre la integridad. Siendo un hombre incorruptible, no dudó en alzar la voz contra el poder político cuando estaba quebrantada la ley moral. Reprendió públicamente al tetrarca Herodes Antipas por mantener una relación ilícita con Herodías, la esposa de su hermano. Esta confrontación directa le costó la libertad, siendo encarcelado en la fortaleza de Maqueronte. La muerte de Juan el Bautista refleja la fragilidad del ser humano y la crueldad a la que puede llegar el poder cuando se siente acorralado por la verdad. Herodías albergaba un profundo rencor hacia el profeta y encontró el escenario perfecto durante la fiesta de cumpleaños del rey. Tras el baile de Salomé, la hija de Herodías, Herodes le ofreció concederle cualquier cosa bajo juramento. Instigada por su madre, la joven pidió la cabeza de Juan en una bandeja. El rey, aunque sentía respeto por Juan y temía la reacción del pueblo, cedió a la presión social, a sus invitados y a su propia cobardía. Conclusión sobre el legado de Juan. La muerte de Juan el Bautista no debe entenderse como un final absurdo o un simple capricho del destino. Su vida culmina con el testimonio definitivo de una verdad que encaja. Juan nos enseña que el mayor éxito en la vida no radica en la supervivencia o en los honores del mundo, sino en la fidelidad inquebrantable a los principios divinos y a la justicia, incluso cuando ello
implica perder la vida. Su voz no fue silenciada por el verdugo. Al contrario, su muerte consolidó el legado de un hombre que vivió con un solo propósito: preparar el corazón de la humanidad para recibir la luz. Hola, hola, mis queridos hermanos. Muy buenos días. Bendecido viernes. Dándole gracias a Dios primeramente por el milagro de la vida. Mi querido oyente, yo estas primeras palabras de agradecimiento al Señor las digo con tanta fe, las digo con tanto amor. Por eso también le doy gracias a Dios por ti, mi querido oyente, que estás ahí escuchando esta palabra, porque somos privilegiados por el Señor. Tenemos el privilegio de poder escuchar estas palabras, de aprender, de reflexionar, de tener conocimiento, de tener unción, de tener bendición, de tener milagro en nuestras vidas. Dándole gracias a Dios también por este último día de la semana. Dándole gracias a Dios porque nos acompañó en toda esta semana y fue una semana de biografía de Juan. Pero eso no se queda en una biografía, mi querido oyente. Esto se queda en enseñanza. Estas son las buenas biografías que hay que escuchar, porque son hombres ejemplares. Son hombres de ejemplo a seguir en este camino difícil. Porque no nos han dicho que es fácil, pero difícil de usted haber decidido seguir el camino de Cristo. Pero este es un hombre ejemplar, un hombre con valor, un hombre con propósito. No quiero hacer comparación porque son totalmente diferentes y Juan lo dijo: el que viene tiene que ser alto y cuando venga yo disminuiré. En Juan 3:30 nos dice en la versión NTV: Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. En la Reina Valera nos dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. O sea que esto era un hombre que sabía lo que hacía. Y como les decía, no por comparar, sino porque casi Juan fue hecho casi con las mismas características de Jesús. ¿Por qué lo digo? Un hombre que nació por promesa a sus padres. Zacarías y Elisabet eran ancianos. No habían tenido hijos. Pero por promesa de Dios y cumplimiento de la palabra, nació Juan. María y José, también, por milagro, se le apareció un ángel y fue concedida en embarazo por el Espíritu Santo. Y la promesa de que él iba a ser el Mesías. Juan iba a preparar el camino para el Mesías. Y Jesús era el que iba a armar el camino para nosotros. Entonces, sigo con la comparación. Juan, hombre de propósito, hombre de palabra, hombre de ministerio, hombre evangelista, hombre profético. Y Jesús, igual. Hombre de propósito, hombre de ministerio, de profecía, de milagros, de palabra, de evangelismo, de bendición. Porque mire que Juan dice, y mucha gente lo confundía, y parecía que Juan era el Mesías. Pero no. Este hombre recto,
este hombre honesto, este hombre, a pesar del poder que le había concedido Dios, nunca se dañó y nunca perdió el propósito como nunca lo perdió Jesús. Esto lo vemos en Lucas 3, 15-16. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, también superior, que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, se está viendo como las características de Juan con Jesús. Vuelvo y repito, no estoy comparando, estoy sacando características de que se parecían mucho. Inclusive hoy en día pienso de que Juan murió injustamente por un orgullo de una mujer que no aceptaba que estaba pecando. ¿Y cómo murió Jesús en la cruz? Injustamente, porque fue señalado por los fariseos, porque no aceptaban lo que Dios a través de Jesús hablaba. Porque los fariseos se sintieron acorralados, se sintieron amenazados. Porque tras de eso había mucho, mi querido hermano, mi querido oyente y mi querido amigo. Tras de eso había pérdida de poder. Y el orgulloso que pierde poder se siente insignificante. Esto hizo el Mesías, esto hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso se sintieron amenazados los fariseos. Devolvámonos. Juan, que su nombre proviene del hebreo Yohanan o Yehohanan, que significa Dios es misericordioso, Dios ha mostrado su gracia o el regalo de Dios. Acusó a Herodes por su pecado, se sintió amenazado y su poder, su orgullo, dijo: usted no puede estar hablando así de mí, si yo soy el que mando, yo soy el rey. No me atrevo a decir que haya dicho que él era el dueño de todo. Pero ¿qué hizo? Metió a Juan a la cárcel. Y ahí, muchas veces, mi querido oyente, cuando tú acusas al mundo de que no están en verdad, cuando muchas veces quieres enseñarle al mundo que están en mentira, el enemigo se siente confrontado, se siente amenazado y busca la manera cómo ponerte en prisión o cómo subirte a la cruz. Eso hace el enemigo. Mira que Herodías, que era la mujer de Herodes, pero que fue la mujer de su hermano, aprovechó el escenario perfecto. Pero ¿cuál es el escenario perfecto para ella? Ella se lavó las manos y mandó al frente a su hija. ¿Para qué? Porque ella sabía los dotes que tenía la hija del baile. Pero yo me imagino que para llegar a ese baile perfecto, tenía que ser perfecto para el rey, la tuvo que haber disciplinado mucho, la tuvo que haber esclavizado mucho a su hija.
Me imagino día y noche entrenando para ese perfecto baile, para poder recibir la cabeza de Juan en una bandeja. A mí eso me parece una bajeza del enemigo. Pero ¿qué nos va a sorprender del enemigo si él siempre permanece por el suelo? ¿Con qué quiero llegar a esto, mi querido oyente? Que muchas veces eso pasa en nuestras vidas. El enemigo aprovecha los escenarios para decapitarnos. Pero el enemigo no viene directamente. No. El enemigo viene a través de tu esposa. Claro, no estoy diciendo que tus esposas o lo que vaya a decir son Satanás. No. Sino que el enemigo entra a través del pecado, la naturaleza pecaminosa de cada persona, y aprovecha para hacer caer el que va caminando en santidad, para hacer caer el que va caminando en espiritualidad divina, el que está consagrado, el que está ayunando, el que está orando. Aprovecha con el que se está desconectando de la fuente. Entonces sigo, y el escenario perfecto es tu casa para el enemigo, a través de tu esposa, a través de tus hijos, o a través de los que no son tus hijos. Porque muchas veces vemos el escenario de que tienes tu pareja, pero no eres el padre sanguíneo de los hijos de tu pareja. Pero muchas veces el enemigo usa ese escenario, mi querido oyente, para que tú vuelvas atrás, para que ese referente que está siguiendo a Cristo lo critiquen, lo señalen. El escenario perfecto muchas veces es el jefe de tu trabajo para el enemigo, para oprimirte, para llevarte a la desesperación y decir: yo no quiero trabajar más aquí. El escenario perfecto de Herodías, del enemigo, puede ser hasta la misma iglesia, de aquel lobo vestido de oveja, de aquel cizaña que viene y te señala porque cómo te vistes, que viene y te señala porque dice que no eres digno de la presencia de Dios, cuando los dignos no son ellos, por ser esa cizaña. Mi querido oyente, yo le estoy diciendo esto es para que te des cuenta en qué escenario te quieres parar. Porque dice la palabra de Dios que aprovechó que el rey le pidió lo que quisiera. Pero los que ya están entrenados, la hija de Herodías podía haber pedido otra cosa, pero ya estaba entrenada, ya su cerebro estaba lavado, porque dice la palabra de Dios que ella de inmediato fue y le preguntó a su madre que qué podía pedir. Y lo que es el orgullo de uno tener poder. El rey prefirió a la sociedad, prefirió el qué dirán. El rey prefirió decir: decapiten al siervo de Dios.
Yo me imagino que Juan se aferraba a este salmo. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aunque cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa es desbordada de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. Salmo 23. Mi querido oyente, para reflexionar sobre lo principal de este tema, que es Juan el Bautista. Si usted ha decidido seguir a Cristo, tiene que volverse un Juan, tiene que volverse un Señor Jesucristo, tiene que volverse un Mateo, un Pedro. Muchas veces nos toca hasta pasar por el proceso de Judas. Muchas veces a confrontaciones nos toca. Muchas veces nos toca pasar como discípulos, como Santiago. Sí, mi querido oyente. Por eso le doy gracias a Dios, Padre amado, por el tema que nos has traído el día de hoy, Señor. Padre, gracias por haber puesto a Juan en Zacarías y en Elizabeth. Gracias, Padre Celestial, por haber puesto a nuestro Señor Jesucristo en María y José. Gracias, Señor, porque tú eres perfecto y tú sabes dónde va cada pieza. Tú sabes dónde tiene que encajar cada momento, cada prueba, cada bendición de nuestras vidas. Señor, gracias por nuestro hogar. Gracias por nuestras congregaciones. Gracias por ese oyente, Dios, que está ahí escuchando, Señor, este programa. Padre, te doy gracias por habernos enseñado la vida de Juan, y te doy gracias por habernos la dejado escrita, porque si no, tampoco no le fuéramos dado reconocimiento a este hombre, que solo en 5 días hablamos de la vida de él, pero tuvo que haber pasado mucho como pasamos nosotros. Pero este hombre nos enseña a ser fuertes en la palabra. Este hombre nos enseña a Dios a ser testimonio de vida. Este hombre nos enseña a que ese propósito en el cual tú nos has encomendado no lo podemos abandonar. Señor, te pedimos perdón si flaqueamos. Te pedimos perdón, Dios, si muchas veces dejamos de orar. Te pedimos perdón, Dios, por si perdemos a veces la comunicación que tenemos contigo. Te pedimos perdón, Dios, si muchas veces nos estamos parando en escenarios que no debemos estar parados. Te pedimos perdón, Dios, si muchas veces escogemos actuar a nuestras maneras y no te preguntamos cómo debemos actuar a tu manera. Perdónanos, Dios, si esta semana, a pesar de que tú nos estabas hablando de ese hombre, que nos estabas dando enseñanza, que nos estabas dando propósito, y nos entró por un oído y nos salió por otro. Perdónanos, Dios, si le hemos alzado la voz a alguien. Perdónanos, Dios,
si hemos ofendido a un hermano. Perdónanos, Dios, si hemos hablado algo que no tenía que salir de nuestra boca. Perdónanos, Señor, si no cumplimos el deber que tú nos has encomendado a tener. Padre, gracias y mil gracias por tener tu mano puesta sobre nosotros. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia, bondad, unción sobre nosotros. Y pedimos, Señor, que seas tú protegiéndonos de esos malos escenarios, de esos donde a veces quieren pedirnos hasta nuestra cabeza. Te pedimos, Dios, que nos protejas, Señor, de esos agentes de Satanás. Te pedimos, Dios, que nos prosperes, pero no tanto en dinero, Señor, sino que nos prosperes en vida espiritual, que nos prosperes en esa promesa de vida eterna, que nos prosperes en la salvación, que nos prosperes con nuestro bocado de comida, Señor, que nos prospere con la paz, que nos prosperes con el amor, porque muchas veces pensamos que la prosperidad es el dinero, Padre, pero no, la prosperidad mayor es la libertad que tenemos para poder tomar decisiones. Y queremos ser prósperos, Señor, en la mejor decisión que hemos tomado, que es seguir a Cristo, tu Hijo, que es seguirte a ti, porque tú eres nuestra seguridad y nuestra confianza. Padre, te hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos en Palabra de Dios cada mañana. Te invitamos a seguir reflexionando en esta palabra a lo largo del día. Recuerda, la Palabra de Dios es una guía para tu vida. Nos vemos mañana y que Dios les bendiga.